Pues el domingo pasado nos echamos uno de esos temas polémicos y hoy nos vamos a echar otro tema polémico para no perder la costumbre. Así que si quieren ver el mundo arder, hoy es el día, no es cierto. Bueno, creo que hoy tenemos un tema obligado a la luz de lo que estamos viviendo y es importante que la iglesia tenga una postura clara acerca de esto respecto a las escrituras. Me refiero a lo que está pasando en Oriente y particularmente lo que está pasando con el Estado de Israel, que pues se está promoviendo mucho que pues esta guerra o estas cosas que hacen es avalada por Dios. Hay una imagen de el presidente Donald Trump donde están orando algunos evangélicos por él y pues muchos están renegando de cómo, si es el pueblo de Dios, pues por qué está haciendo eso, por qué está pasando eso. Y es, como decía hace un momento, sí es importante que nosotros tengamos una postura al respecto de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Independientemente de la parte moral que tengamos una postura, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, como iglesia o como cristianos, es importante que nuestra postura venga de las escrituras, ¿sí? Y no de algunas enseñanzas o teorías o doctrinas medias raras que de repente han promovido de una manera muy errónea estas cosas. Entonces vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿El Estado de Israel actual es el pueblo de Dios? La respuesta simple es no. Esa es la respuesta simple. ¿Sale? La mayoría de los cristianos contestaría que sí, desafortunadamente. Y vamos a tratar de entender el por qué algunos contestan sí y por qué la respuesta tajante sería un no, de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta objetiva y rápida. No, no es el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a estudiarlo conforme a la palabra. Ahora, vamos a aclarar también un punto. No se trata de polarizar el tema, no se trata, porque algo que está ocurriendo en muchas de las redes sociales de los defensores, por ejemplo, los pro-Israel, si uno dice algo en contra de lo que está pasando de Israel, entonces dice, es que eres pro-iraní, ¿no? O sea, el que yo no esté de acuerdo con lo que está haciendo Israel, no quiere decir que esté de acuerdo con otras posturas. O sea, puede estarlo o no, pero no necesariamente es así. Y es algo que debemos entender mucho, porque no se trata de que no somos pro-Israel, entonces somos contra Israel, no necesariamente, y no estamos de un bando o de otro, estamos del bando de Cristo, nosotros como iglesia, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Nosotros no vamos a desechar por completo al pueblo de Israel, bueno, al Estado de Israel, a los judíos en general, pero así como no vamos a desechar tampoco a los musulmanes, tampoco a cualquier grupo étnico, religioso, etcétera, porque no se trata de eso. Entonces no vamos a salir aquí con una postura también total contraria a Israel. No me gusta usar el término antisemita porque lo han usado de una manera muy manipuladora. Vamos a tratar de abordar el tema de una manera honesta y objetiva, ¿sí? Y la realidad es esta, que Israel, como cualquier otro pueblo, tiene una necesidad desesperada de la gracia y del favor y del perdón de Dios en Cristo. Esa es la realidad. Entonces, ahora, el tema de hoy es, la iglesia es el pueblo de Dios, no Israel, o no el Estado de Israel. Entonces vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver hoy un par de textos. El estudio de hoy no es
tan expositivo, más bien es más como temático por la naturaleza de los puntos que tenemos que abordar, ¿sí? Efesios 2:14. Dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Vamos hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre, porque podemos aprender de tu palabra. Señor, este tema es un tanto polémico, sobre todo en muchos círculos cristianos, y no queremos tampoco declarar que tenemos la verdad absoluta, pero más bien reconocemos que la verdad está en tu palabra y que tu palabra es clara, Señor. Mientras uno no esté influenciado por doctrinas extrañas, creo que tu palabra es lo suficientemente clara como para guiarnos a la verdad, y que te pedimos que tu Espíritu Santo nos confirme esta verdad conforme a tu voluntad y a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, el sionismo empezó como un proyecto político que termina con una rama teológica muy importante, y es justamente el área que nos compete. Yo no me voy a meter en temas de lo que ni soy experto, ni sé, ni me interesan tanto. El sionismo es un movimiento político nacionalista judío nacido en el siglo XIX, cuyo objetivo principal era establecer y mantener un Estado judío, ¿sí?, en la tierra histórica de Israel, sea Sion. Fue impulsado esencialmente por Theodor Herzl y condujo finalmente a la creación del Estado de Israel en 1948, ¿sale? No voy a dar una cátedra de historia ni de cosas que no estoy tan empapado. Aquí el punto es que dentro del cristianismo tomó fuerza gracias al dispensacionalismo, ¿sale? Es un sistema de interpretación bíblica que curiosamente, ese sistema, el dispensacionalismo, es muy fuerte hoy en día. De hecho, la mayoría de las iglesias cristianas, o las iglesias más grandes cristianas, la mayoría son dispensacionalistas. No me quiero extender mucho en eso porque tardaríamos mucho, y de por sí el tema va a ser un poquito, puede llegar a ser un poco extenso, así es que espero que tengan paciencia. Dentro del dispensacionalismo se promueven varias cosas. Dentro de ellos inicia como algo muy futuro, pero lo curioso es que los primeros postulados de lo que ahorita conocemos como dispensacionalismo originalmente fue propuesto por dos sacerdotes católicos jesuitas, que era Francisco Rivera y Manuel Lacunza. Ellos son los primeros que empiezan a promover ciertas ideas como una contrarreforma por lo que estaba pasando en el tiempo de los reformadores cristianos. Los reformadores empezaron a ver ciertos datos del Apocalipsis y eso, y relacionarlos con el papado y con ciertas cosas de lo que habían estado viviendo. Y ellos, como una respuesta para contrarrestar eso, lo que hicieron es crear un sistema donde todo Apocalipsis lo veían de una manera futurista. Entonces, de esa manera ya quitaban como a toda la iglesia y al papado de la imagen, y la gente se concentraba totalmente en el futuro. No tuvo mucho éxito hasta ese momento. Pero los grandes culpables de este desastre son John Nelson Darby y Cyrus Scofield.
Darby es el que empieza a ser un propulsor de muchas doctrinas del dispensacionalismo. Alguna vez creo que lo comentamos, pero por ejemplo la doctrina del rapto, que es una de las doctrinas fuertes del dispensacionalismo, esa doctrina del rapto surge, no me acuerdo ahorita, se me olvidó el nombre, pero surge a partir del sueño de una chica que soñó que estaban como raptando y que de repente otro pastor lo medio propone, llega a de Darby y lo vuelve en una doctrina, malinterpretando textos de segunda a los tesalonicenses y una mala interpretación de Mateo 24, de cuando Jesús habla acerca de uno será tomado y otro será dejado, y no voy a entrar en detalles en eso, pero el contexto ahí en Mateo 24 no es tan escatológico hasta cierto punto, sí habla del fin del mundo, pero Jesús está anunciando la destrucción de Jerusalén en el 70, ¿sí? Él dijo, estas cosas ocurrirán mientras esta generación, y justamente ocurrió en el 70, 40 años después, que es lo que abarca una generación de manera bíblica. Pero ellos promueven ciertas doctrinas. El problema empieza a verse peor cuando Scofield hace una Biblia de estudio de comentarios y empieza a enfocarse a promover totalmente el dispensacionalismo, ¿sí? Esa Biblia de comentarios es totalmente dispensacionalista y se empieza a hacer popular. Entonces, entre Scofield, Darby, se empieza a hacer una doctrina muy popular, muy fuerte, se empieza a estudiar, tengo entendido que uno de los seminarios más grandes será en Dallas, se empieza a enseñar eso, y bueno, después, pues Hollywood hizo lo suyo, sacó películas y esos arrebatados, donde yo creo que muchos vimos esas imágenes donde estaban dos y ya desaparecía una persona, y todo ese rollo, y ahí empieza a salir eso. Se dice, la evidencia no es tan tajante, pero se dice que Scofield fue financiado por un judío sionista. No lo puedo corroborar al 100, pero la persona que lo da generalmente muestra datos importantes, no me consta eso, pero bueno, no me sonaría nada descabellado. Y pues obviamente no era un creyente, ¿sale? No era un cristiano, nada. Entonces, se hace algo muy popular. Ahora, una de las doctrinas importantes del dispensacionalismo es justamente la separación de Israel y la iglesia, considerando a Israel como el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, esa distinción hace que Israel actualmente, los judíos, sigan teniendo las promesas, pactos y todo eso, y nosotros como iglesia seamos otro pueblo teniendo otras promesas, pactos y eso, ¿sale? Por eso es que muchas veces ven muchos cristianos promoviendo el sionismo en internet, muchos pastores así, y hay que pedir por Israel, porque ¿y cómo es la otra frase? Israel es el reloj profético de Dios, y un montón de cosas. Yo les decía el otro día que muchos sacan frases como es que las profecías tienen que cumplirse, pero nunca dicen cuáles. Siempre repiten esas frases. Entonces, vamos a entrar en el tema. Entonces, el Estado de Israel es el pueblo de Dios actualmente. Hoy es el pueblo, como algunos lo sabemos y hemos visto. Israel, el problema es que muchas iglesias y muchos grupos cristianos tienen una fijación con el Estado de Israel un tanto enfermiza, ¿sí? Que raya muy cerca de la idolatría, ¿sí? Tienen banderas israelitas, usan el shofar, ¿no? Y le dan al shofar un sentido muy espiritual. La gente se pone bien loca, con todo respeto, pero cuando tocan el shofar todo el mundo se pone así, bien loco. Son cosas y empiezas, usan palabras hebreas, usan frases hebreas, usan elementos hebreos, cosas que
si bien no todo podemos clasificarlo como malo o como negativo, porque no se trata de eso, no se trata, vuelvo al mismo, de polarizar y ahora todo lo hebreo es malo, no, o sea, no se trata de eso, pero se le da un toque espiritual más allá del que realmente debería tener, ¿sí? Lo cual no es sano. Y exalta y venera a Israel y a los judíos de una manera muy peligrosa. Entonces, por razón de tiempo no me voy a meter ahorita en las profecías del Antiguo Testamento que usan para respaldar eso. Vamos a ir un poco más objetivos y vamos a abordar unos de los pasajes que usan más fuerte ellos de respaldo. Usan profecías, pero nosotros debemos de ver que en el Antiguo Testamento la mayoría de las profecías ya están cumplidas y las que se van a cumplir se cumplen en Cristo, pero vamos a verlo más adelante. Pero los textos más fuertes a favor de esta doctrina serían, vamos ahí, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. No lo vamos a leer todo. Voy a darle un breve repaso al contexto y nos vamos a centrar un poquito en los más fuertes para ellos para ver qué es lo que dicen, ¿sí? Que creo que es lo más honesto. Cuando alguien defiende una postura a partir de ciertos textos, pues es abordar ese texto para ver si realmente dicen lo que dicen. Entonces, ustedes vayan directamente al capítulo 11 de Romanos. Yo voy a dar un breve repaso. Pablo, lo hemos comentado otras veces, empieza la carta a los romanos hablando del pecado y de que todos estamos bajo condenación por nuestros pecados. Habla de los gentiles, habla de los judíos y todo lo encierra bajo pecado. El capítulo 3 empieza a hablar de la justificación, que toma un par de capítulos para hablar de diversas formas y dejarlo muy claro. Después habla de la santificación, después termina hablando de la glorificación. Pablo presenta el evangelio en los primeros 8 capítulos de Romanos de una manera magistral e inigualable, ¿sí? Si nosotros queremos aprender y entender bien el evangelio, la carta a los romanos es lo mejor que podemos hacer. Estudiar la carta a los romanos. ¿Okay? En el capítulo, todo lo que es capítulo 9, 10 y 11 es como una pausa o como un paréntesis donde él toca el tema de Israel. Sabemos que Pablo era judío, era un fariseo, y él se siente un dolor por su pueblo porque han negado al Mesías y porque él sabe cuáles son las consecuencias de negar al Mesías. Entonces él tiene un profundo dolor por sus hermanos según la carne, como dice. Y la pregunta que él está contestando implícita es: ¿Dios realmente ha fallado a su pueblo? Y Pablo responde que no es que Dios haya fallado. Pero dice un dato bien importante, lo voy a leer brevemente, es un pasaje que es muy importante, dice, verso 6 de 9, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, aquí Pablo empieza a hacer algo muy importante porque empieza a apuntar las promesas hacia la descendencia de Israel de otra manera. Ya no en la carne, ya no en la sangre, ya no en una etnia, ¿sí? Sino entonces dice, no son los descendientes de Israel los que son nacidos de carne, ni siquiera los de Abraham. Los judíos siempre se cobijaron que ellos eran hijos de Abraham. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? Dice, aún les digo que Dios puede hacer nacer hijos de Abraham de las piedras, ¿sí? Entonces, y ahorita vamos a ver un texto en Gálatas que habla que los que somos de la fe somos descendientes del padre Abraham. Entonces ya no es una etnia. Pablo hace un cambio muy importante y muy radical. Ya no es una etnia. Ya no son los descendientes de Israel solamente los que descienden de la carne, en la sangre de Israel. Entonces, desarrolla el tema, después empieza a hablar más adelante del capítulo 9 acerca de la justicia que es por la fe
donde entran los gentiles y cómo los judíos trataron de alcanzar la justicia por medio de la ley. Sigue hablando todo eso en el capítulo 10. Y en el capítulo 11, él empieza hablando de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y eso es algo importante para nosotros, porque nosotros no podemos tomar una actitud de que Dios haya desechado a su pueblo, a Israel o a los judíos. ¿Sí? Eso es bien importante, porque la idea de esta enseñanza no es tomar una postura ahora contra judíos. Es tomar una postura que nos corresponde conforme a la palabra y entender quién es el pueblo de Dios. Entonces, aclara eso y aclara que Dios ha guardado un remanente. El remanente es lo que queda después de un proceso. Entonces, cada vez que hay un proceso, cada vez que hay un juicio de parte de Dios a Israel, siempre queda un remanente fiel. Siempre queda un remanente. Y así pasó todo el tiempo. Todo ha pasado y Pablo dice aquí que hay un remanente, ¿ok? Entonces, también habla que la salvación de los gentiles se dio justamente por el rechazo de Israel a su Mesías. Obviamente era parte del plan divino, ya estaba profetizado, pero al rechazar ellos a Jesús, se abre la puerta para nosotros los gentiles, entendiendo los gentiles como los no judíos, para quien no le quede claro. Ahora, lo que sí vamos a leer, 11:17, que es uno de los textos importantes que ellos toman. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuere injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahora, este es uno de los textos que se usan para defender esta doctrina. Aquí donde nos encontramos vamos a tratar de entenderlo. Las ramas naturales, ¿quiénes son? Los judíos, ¿ok? Las ramas desgajadas, ¿quiénes son? Los judíos incrédulos. ¿Y quiénes son las ramas injertadas? Nosotros, ¿ok? Aquí el punto es que ellos hacen una separación. ¿Cuántos árboles hay? Uno. ¿Cuántas raíces tiene? Una, ¿sí? ¿Quién es? Cristo, ¿sí? Esto lo podemos llevar a un paralelo con las palabras de Jesús. ¿Qué se les viene a la mente? Algo similar. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, ¿sí? Quien permanece en mí, lleva mucho fruto, y separados de mí nada pueden hacer. Entonces, el que no da fruto es cortado y es echado el fuego, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos dos árboles, no hay dos olivos, hay un solo olivo, y unas ramas son cortadas y quitadas porque no dan fruto, y unas son injertadas, que somos nosotros, ¿ok? Uno de los textos también importantes que ellos usan es aquí más adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Okay. Este se podría considerar el texto más contundente a favor de esta doctrina, que todos serán salvos, pero no dice que sigue siendo el pueblo. ¿Okay? Hay un olivo nada más. Este texto es
considero que es un poquito complicado las diferentes posturas que habría de interpretar esta parte de todo Israel será salvo. Se puede referir a los judíos en el último tiempo, previo a la parucía, a la venida de Jesús, o se puede interpretar también como el Israel espiritual compuesto de gentiles y judíos, creyentes, ¿sale? No voy a desechar ni una ni otra, pero creo que este texto simplemente no es contundente para defender la doctrina que se defiende de esa manera. Entonces, no rechazamos ni desechamos. Ellos tienen una buena oportunidad. ¿Por qué? Pablo en la misma carta a los romanos explica, de ellos son las promesas, los pactos, la ley, la revelación. Para un judío es relativamente fácil ir a Cristo si él reconoce a Cristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque él tiene generalmente todo el conocimiento. Nosotros a alguien que no es judío y que no tiene bases ni de religión, nada, tenemos que explicarle varias cosas. A un judío, no, si le demostramos con las escrituras que Jesús es el Cristo, es muy inmediato, por así decirlo, ¿sí? Porque de ellos hay las promesas, de ellos viene Jesús, ¿sí? Esa parte no la descartamos y no la desechamos. Pero así todas las naciones también tienen esa oportunidad, ¿sí? O sea, no hay una exclusividad como ellos la creen. Somos el pueblo y los otros como que ellos desafortunadamente, no todos, pero muchos judíos sí tienen una perspectiva de superioridad, ¿no? Y que somos los que no somos judíos, somos como otra clase de seres humanos. ¿Saben quién más pensaba así? ¿No? ¿Qué? Hitler pensaba así. Entonces es muy peligroso. Entonces, algunos puntos importantes ya para terminar este punto que debemos considerar de manera simple y práctica. ¿Qué es lo que sucedía? O sea, nosotros, algo que tenemos que ver es que si vemos el Antiguo Testamento, no vemos a Israel como el ejemplo de la moralidad, de la lealtad, de lo que debiéramos ser. Esa es una realidad. O sea, Israel no vemos y digo, wow, todo el Antiguo Testamento es una historia hermosa de fidelidad, de entrega, de obediencia, de moralidad. ¿No vemos eso? Dios saca al pueblo de Egipto y todo el tiempo hay rebelión. Al grado de que cuando iban rumbo a la tierra prometida, Dios dice, basta aquí, quieren morir, porque ellos dijeron, ya, ojalá moramos porque no tenemos comida. Dios dice, pues va, y se los cumple. Ahora va a caer toda esta generación por andar diciéndolo. Y entonces, ¿qué pasó? Cayeron, tuvieron 40 años hasta que cayó toda esa generación. ¿Qué es lo que sucede? Logran entrar a la tierra prometida, ¿sí? Empiezan a conquistar hasta cierto punto, no de la manera que Dios había mandado. ¿Y cuáles son las consecuencias que vemos en todo el libro de los jueces? ¿Alguien recuerda cómo empieza el libro de los jueces? Una frase, desobediencia, pero una frase que recuerda el libro de los jueces. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Y de qué trata el libro de los jueces? Desobediencia, rebeldía. Todo el tiempo es eso, ¿sí? El pueblo se aparta, Dios manda juicio, el pueblo se arrepiente y clama, Dios manda un libertador, tienen un tiempo de paz, el pueblo se vuelve impío otra vez, manda juicio, manda libertador, y así. O sea, eso todo, son 400 años creo. De eso trata el libro de los jueces. Y no solo eso, o sea, nosotros vemos durante toda la época de los reyes, en Reyes y Crónicas, cómo el pueblo todo el tiempo se está desviando. ¿Cuál era la función principal de los profetas? Decretarles prosperidad, bienestar, alegría, gozo. No, arrepentimiento y juicio, ¿sí? Por eso es que cuando vienen esos pseudoprofetas y se la ponen a decretar pura prosperidad y puro bienestar, hay que tener cuidado,
Porque generalmente en los tiempos de paz y de bienestar no había profetas tantos. Pero cuando el pueblo se desviaba, había un montón de profetas. Ahora, nosotros vemos en el Antiguo Testamento a Dios viendo a su pueblo obrar mal, obrar impíamente, ser crueles, sanguinarios, y Dios aplaudiéndoles. No, nosotros nunca vemos a un Dios santo y justo aplaudiendo las atrocidades de su pueblo. ¿Qué es lo que hacía Dios con ese pueblo? Lo desconocía y le mandaba juicio, y le mandaba profetas, y les hablaba, al grado que los llevó cautivos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este Estado de Israel? Tenemos ese Estado que dicen que tienen el ejército más moral del mundo. Dios nos libre de estar cerca de ellos. Tenemos un Estado de Israel que es un ejemplo de obediencia a las leyes de Dios, a los mandamientos, de amor, de ejemplo que todos quisiéramos imitar. No, es un pueblo impío, genocida, rebelde contra su Dios, totalmente rebelde, ¿sí? Entonces, es un pueblo que derrama sangre, que quiere destruir a todos sus vecinos y apoderarse de todos ellos, y eso es totalmente anticristiano. O sea, Jesús no vino a enseñar absolutamente nada, es más, vino a terminar con todas esas mentalidades de destrucción, de colonización, de imperialismo. Él vino a terminar con todos esos conceptos. No vino a promover nada similar. Por eso le rechazaron. Por eso los mismos que cantaban en la entrada triunfal, Hosana al hijo de David, después al poco tiempo estaban, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque ellos veían, dice, viene nuestro libertador, viene este Mesías político que estamos esperando, va a derribar a todos, y de repente, no, ya lo agarraron y ya lo van a matar. Y no está haciendo lo que esperábamos que hiciera, quitarnos el yugo de los romanos. Pero porque Jesús vino a hacer algo muy diferente. Entonces, ahora, dato curioso, ¿qué tanto saben respecto a que se permita todo lo que es lo LGTB en Medio Oriente? ¿Qué tanto se permite en esos países? Bueno. Pues Tel Aviv, la capital de Israel, es la capital LGTB de Medio Oriente. Es considerado orgullosamente el lugar más progresista de todo el lugar. Entonces, ahora, la mayoría de los que aparecen en los famosos archivos de Epstein, para los que tienen un poco de conocimiento del tema, son judíos. ¿Sale? Incluso Epstein era agente del Mossad israelí. Entonces, ¿Dios puede avalar un estado así? ¿Dios puede identificarse como, ese es mi pueblo que tanto amo? No, porque Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Dios no puede afiliarse, Dios no puede aprobar las atrocidades que están haciendo. Ahora, pero el mayor problema de Israel no es ese, del Estado de Israel no es ese. ¿Cuál es el mayor problema del Estado de Israel? Que han rechazado a su Mesías. ¿Y cómo le llama el apóstol Juan a eso? Anticristo. El dispensacionalismo promueve como el anticristo la figura escatológica, al final de los tiempos que se va a levantar. Juan en su primera carta dice en el capítulo 2, verso 18, ya los anticristos están en medio de nosotros. Nosotros no es algo futuro, ya están en medio de nosotros. Y después dice, ¿cuál es la característica más importante del anticristo? Que niega que Jesús es el Cristo. Que niega que Jesús vino en carne. Esa es la filosofía del anticristo. Entonces, por ende, el Estado de Israel que ha rechazado al Mesías es un Estado anticristo. ¿Sí?
O sea, el anticristo no es una persona, es una filosofía, es una forma de pensar. Todo aquel que niega a Cristo, dice Primera de Juan, es anticristo. Lo que pasa es que esta idea o el concepto del anticristo lo han fusionado con un texto de Segunda de los Tesalonicenses, del hombre de pecado, que no podemos definir que sea exactamente el mismo, ni siquiera el de Apocalipsis. Entonces, nosotros no podemos creer que Dios, el Dios santo, perfecto, justo, bondadoso y misericordioso, avale al estado genocida de Israel, al estado corrupto, rebelde, pecador, impío, anticristiano de Israel. Digo, para muchos cristianos ya estarían listos para echarme piedras, ¿no? Que estamos entre cuates y no va a pasar eso, pero eso es lo que haría, porque cuando uno toca estas fibras, deberían de ver los comentarios en redes sociales, o sea, los cristianos hablando y defendiendo a Israel, pero ¿cómo vamos a defender? O sea, es que es absurdo que se defienda más al Estado genocida de Israel que a Cristo mismo, que la fe verdadera, o sea, se defiende más a Israel que a Dios mismo. Eso no tiene lógica y nosotros no podemos estar avalando las atrocidades y aplaudiéndolas y justificándolas, porque nos hacemos partícipes de ellas. Entonces es una doctrina muy, muy peligrosa. Ahora, vamos a ver lo más importante. La iglesia sí es el pueblo de Dios. Es importante destacar que no hablamos de una doctrina del reemplazo, porque hay una doctrina que dice que la iglesia reemplaza a Israel. Esa doctrina no es correcta a la luz de las Escrituras. Más bien consideramos que la iglesia es el pueblo de Dios compuesto por judíos y por gentiles, o sea, por no judíos, por creyentes en Cristo. Ya no hay etnia, la etnia ya no es importante. Es decir, que la iglesia, ojo con esto, la iglesia es el Israel espiritual. ¿Ok? Ya no hay un Israel étnico de sangre, ya no se necesita un Estado, Dios ya lo eliminó en el año 70, tuvo sus razones, destruyó Jerusalén y exilió a todos. Lo que nosotros vemos del regreso de los judíos a Israel no es algo que Dios esté mandando hacer, ¿sí? No es algo promovido por Dios. Entonces, vamos a volver a Efesios 2. Efesios 2, voy a ir dándolo rápido, realmente que considero que los textos son muy claros en esto. Voy a ir leyendo el texto y voy a ir puntualizando. Efesios 2:11. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, o sea, nosotros también, está hablando de los efesios, pero también nosotros estamos en la misma posición de los efesios, ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de hombre. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra posición a nosotros sin Cristo. Lejanos de los pactos, lejanos de las promesas, lejanos de la ciudadanía de Israel, alejados de Dios. Verso 13 dice, pero ahora en Cristo, o sea, hay un contraste. Éramos alejados, no éramos parte de Israel, no éramos parte de las promesas ni de los pactos. ¿Sí? Pero ahora dice el verso 13, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Como dice aquí, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí está, el texto es bien claro. Lo que pasa es que aquí lo interpretan de una manera muy rara los dispensacionalistas, pero el texto es muy claro. O sea, dice que había dos pueblos. O sea, Dios agarró y dividió así. Dos pueblos, los judíos y los no judíos. Hizo una separación. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Derribó esa pared intermedia, dice aquí el texto, y de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Ok? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, otra vez, uno solo. ¿Y qué dice? Y un nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, Dios quita la separación,
une y hace un solo ¿qué? Nuevo. Es un nuevo hombre, ¿sí? Y es el Israel espiritual. O sea, está haciendo un solo pueblo. Y mediante la cruz, verso 16, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, otra vez. O sea, ¿se dan cuenta cómo hay una insistencia en ese concepto? Uno solo, había dos, ahora hay uno, había dos, ahora solo hay uno. Matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea, anunció las buenas que a los que estaban cerca, es decir, a los judíos, y a los que estaban lejos, es decir, a nosotros los no judíos. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Es decir, o sea, una entrada, un mismo espíritu. Verso 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De quiénes son los santos aquí, en este contexto? Israel. Nosotros éramos extranjeros. Ahora ya no somos extranjeros, ahora somos conciudadanos juntamente con ellos. ¿Y cómo dice después? Y miembros de la familia de Dios. Dios, ¿cuántas familias tiene? Una en Cristo, no tiene dos, tiene una sola. Entonces, ¿les parece claro ese texto? Gálatas, un libro atrás, Gálatas 3. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se dan cuenta? Este texto, ahora, muchos sacan ese texto ahorita por ejemplo ya me hubieran maldecido muchos a mí, porque dicen que el que bendijere a Israel será bendito y el que maldijere a Israel será maldito. Entonces ya me hubieran maldecido muchos. Pero de entrada, no, el texto no está hablando de Israel, está hablando de Abraham. O sea, cuando le está diciendo eso, se lo está diciendo a Abraham. ¿Y Abraham era judío? Abraham era gentil, ¿sí? Entonces hay algo muy curioso. Ahora, ¿quiénes son, según este texto, los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que son de la fe. Todos los que somos de la fe somos descendientes espirituales de Abraham por la promesa, ¿sí? ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la promesa que le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo el pueblo judío, todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces nosotros nos volvemos de la fe. Verso, ahí más adelante, verso 25 dice, me perdí. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Sí? Los textos realmente son muy claros. Lo que pasa es que cuando uno se vive en un sesgo y se cierra, no lo ve, aparte de que la mayoría no estudia esto, ¿no? No leen la Biblia, para empezar. Entonces ese es uno de los más grandes problemas. Y cuando se lee con sesgo. Ya la mente ya está. Entonces no estamos abiertos a interpretar o a ver o a tratar de cuestionar. Y cuando se cuestiona es decir, no, porque maldito el que maldijera a Israel. ¿No? De ahí se la saca. Voy a dar otros dos fundamentos. Voy a ir rápido, ¿sale? Pues que nomás escuchen. Romanos 2, verso 25.
Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni lo es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa idea de circuncidar el corazón, ¿saben de dónde viene? ¿Alguien recuerda qué pasaje? O sea, Dios les está hablando al pueblo y les dice, circunciden su corazón, ¿sí? El problema está en el corazón y hay que eliminar todo lo malo y pecaminoso del corazón. Y lo tenemos también, por ejemplo, en Jeremías. Entonces, ahorita vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, 2:9, perdón. Voy a leer rápido, ¿sale? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? O sea, ¿a quién le está hablando? Él está hablando a los creyentes. Y Gálatas, por ejemplo, cuando se despide Pablo de los Gálatas y manda saludos, habla del Israel de Dios. Entonces, el viernes comentábamos, cuando Dios elige al pueblo de Israel, porque los israelitas somos el pueblo elegido y Dios los vio, creen que Dios los vio muy guapos y no sé por qué. Ahora, ¿por qué los eligió Dios? Porque eran lo más insignificante, lo más pequeño. ¿No? O sea, Dios no se eligió porque dije, este tiene potencial. No, era insignificante. Así se los dijo Dios, aclarándolo así de, no se me eleven tanto. No se elegí porque tengan un gran potencial. Se elegí porque ustedes sean el pueblo más insignificante y pequeño. ¿Sí? Y tenemos ese mismo paralelo, lo comentábamos el viernes. ¿Y de dónde eligió Dios a los cristianos? De lo vil, de lo despreciado, de lo necio. ¿Sí? Tenemos una elección muy similar. Entonces, ni ellos deben enaltecerse y obviamente ni nosotros debemos hacerlo. Último punto, ya para terminar. Cristo es el centro de la profecía. Ese es el punto. Lo más escandaloso de esta doctrina peligrosa es que hace a Israel el centro de la profecía, hace que todo se centre en Israel y, como dice, el reloj profético de Dios es Israel, dicen por ahí algunos. No, absolutamente no. Jesús es el centro total de la profecía. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:15 al 19. Ese texto es muy contundente y muy importante. Jesús es completamente el centro de todo, no Israel.
Satanás siempre cuando crea doctrinas es para distraer nuestra mirada de Cristo, es para distraernos en lo terrenal, en las leyes, en las cosas, en los hombres, en un pueblo impío. Cristo es totalmente el centro de la profecía. Cristo es el cumplimiento de todo y su iglesia. Eso es muy importante. Todo, absolutamente todo se trata de Jesús. Todo se centra en Jesús. Entonces esta doctrina le roba la gloria a Cristo. Por eso es peligrosa. Por eso es satánico. Por eso es anticristo. Entonces, si ellos no tienen a Cristo, ellos no tienen absolutamente nada. Si una persona no tiene a Cristo, no tiene nada, no importa todo lo que tenga, no tiene nada. Y ese es el punto muy importante de esto. O sea, ellos se captan de que las promesas, que el pueblo, no tienen a Cristo, no tienen absolutamente nada. Están en necedad, están en rebeldía, han rechazado a su Mesías. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Jesús no vino a establecer un reino terrenal, vino a establecer un reino espiritual. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado. Él vino a establecer el reino. ¿Cuándo vino a establecer el reino? Cuando Él llegó, cuando Él vino. Muchos están esperando esta doctrina, y no voy a meter en detalles de los 1000 años, pero muchos de esta doctrina están esperando que se cumplan ciertas cosas para que Jesús venga y establezca un reino terrenal de 1000 años. ¿Para qué? No tiene sentido. Jesús está reinando en los cielos. Por eso creemos muchos que esos 1000 años son simbólicos y no literales. Entonces Jesús no viene a establecer un reino temporal y político. A Él no le interesan esas cosas. Él ya lo dejó muy claro. Él dijo, ¿qué le dijo a Pilato? Si mi reino fuera de este mundo, mis hombres pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué le dijo uno de los discípulos? ¿No crees que yo podría poder legiones de ángeles y acabar con todo en un instante? No es el punto. Entonces en Cristo y su pueblo, la iglesia se cumplen todas las promesas, todas las profecías. Él es el cumplimiento. Ahorita están esperando que se construya el tercer templo y la gente anda lebrestada y que ya los planos del tercer templo y ya los animales que están haciendo para el tercer templo. ¿Y para qué? Ahora, los cristianos están esperando un tercer templo. Eso es totalmente absurdo y necio. ¿Para qué? ¿Quién es el templo? Fíjense cómo dijo Jesús. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué dijo Juan? ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. ¿Y quién es el templo de Dios? Hoy, la iglesia, somos piedras vivas. Nosotros somos ese templo. En Cristo hay un nuevo pacto. Y cuando Jesús muere, el nuevo pacto viene. El antiguo pacto ya queda cumplido, concluido. Es lo que dice, no voy a entrar ahorita, pero si leen Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, habla del pacto. Ya no hay un pacto vigente todavía para ellos, ya no. Todo apuntaba a Cristo, todo era sombra de lo que había de venir. Todas las cosas. Es más, el mismo pueblo era una sombra del pueblo elegido que había de venir, que ahora es la iglesia. Jesús tiene un solo pueblo, no tiene más de un pueblo, y menos va a tener un pueblo que le niega, que le rechaza y que le desobedece. ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cómo se muestra el amor a Dios? ¿Cómo dijo Jesús que mostrábamos el amor hacia Él? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Ese pueblo obedece sus mandamientos? Absolutamente no. Entonces no puede ser su pueblo. Y Jesús no tiene 2 pueblos, tiene un solo pueblo. Ya como postre, les voy a explicar algo que acabo de entender. Apocalipsis 7.
es uno de los textos que también se usan para dividir y enseñar. Aquí sí se ven dos pueblos, un pueblo judío y un pueblo gentil. Apocalipsis 7, ya casi para terminar. Apocalipsis 7 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles y a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ok, pausa. Él vio, pero de repente aquí Juan escuchó. ¿Sí? Esto es bien importante, porque este texto aquí habla dice de los judíos y después habla de otro pueblo más adelante que de todas las naciones. Pero es para entenderlo, estamos en un mismo contexto, ¿ok? Juan está en el mismo contexto. Aquí nos separamos porque tenga otro subtítulo. Juan acaba de escuchar eso de los sellados. Vio lo primero, pero los sellados lo escuchó. 12,000 de cada tribu, ¿sí? Cuando hablamos del número 1000, hablamos de un número completo, es simbólico, ¿sí? Como los 1000 años es simbólico, ¿ok? Aquí no es una lista exhaustiva de Israel porque ni siquiera menciona a Dan, ni siquiera menciona a Efraín. Está sustituyendo con José y con Manasés, ¿ok? Pero es algo más bien simbólico, ¿sí? Es 12 por 12 por 1000, 144,000, ¿ok? Estamos hablando de algo completo. Entonces, pero primero, otra vez, es algo que escuchó. Verso 9. Después de esto, o sea, de eso que acabo de escuchar, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No hay dos pueblos. Está hablando de una manera simbólica del Israel espiritual completo, y después de que escucha Juan eso, él ve una multitud de toda lengua, pueblo y nación. Un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos.
Eso es bien importante. Entonces, los 144,000 no son los testigos de Jehová, evidentemente. Tampoco son puros judíos. Es el pueblo de Dios, completo. Son todos los redimidos por la sangre del Cordero. No se refiere obviamente a un número, es totalmente simbólico. Entonces, Jesús solo tiene un pueblo, redimido por su sangre. Jesús mismo es el que dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisieron? Dice, por eso su casa les será desierta. Está hablando del juicio. También habla ¿se acuerdan del juicio de la higuera? La maldición de la higuera. No vio fruto, la maldijo y se secó. ¿A qué estaba apuntando? Al juicio a Jerusalén. Habla de la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Esos labradores que les dejó su tierra, ¿sí? El rey les dejó su tierra y dice, voy a mandar ya para ver qué hay para que me den mi parte, ¿no? Y que hicieron, mataron a los que los golpearon, los mataron, dice, enviaré a mi hijo, tendrán respeto por él. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Dice, ¿qué hará aquel hombre con ese pueblo? Los destruirá y dará la tierra a otros para recibir lo suyo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Exactamente eso. Quitó la tierra, quitó eso y dio a otro pueblo. ¿A qué pueblo? A la iglesia. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Es el Israel espiritual, no el estado genocida de Israel. Ya más para terminar, ¿alguien sabe cómo le llama Apocalipsis? En el contexto de los dos testigos, se refiere a Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor, y se refiere en sentido simbólico. ¿Saben cómo le llama? No. También más adelante, pero no. Les llama Sodoma y Egipto. O sea, Jesús en Apocalipsis le llama a Jerusalén Sodoma y Egipto en Apocalipsis 11:8. Entonces, ¿cómo puede ser ese pueblo amado y Jesús mismo le llama Sodoma y Egipto? Entonces, lo que aprendemos es que no se trata de menospreciar, de desechar, de denigrar a los judíos, ¿sí? No tenemos que tomar ese partido tampoco, ¿sí? No debemos polarizar y ahora estamos en contra de ellos y los vemos así, ya. No. Son gente que necesita desesperadamente de Cristo para el perdón de sus pecados. Esa es la realidad. Entonces no tomamos partido, no porque estemos en contra de ellos, es que son pro-iraníes, no, tampoco. Son pro-Trump, tampoco. Nada de eso. Somos pro-Cristo. Eso es lo que somos. Entonces, pero no exaltamos a ese pueblo, reconocemos que es un pueblo perverso, impío, que necesita arrepentirse, así como cualquier otra nación que está alejada de Dios necesita arrepentirse. Entonces, sí hay algo, pero no es maximizarlo. ¿Por qué? Porque así como ellos todos tienen que arrepentirse, porque así como nosotros fuimos uno en Cristo y hecho un pueblo, ellos junto con los demás gentiles ya no son pueblo y tienen que arrepentirse si quieren volver a ser pueblo. Entonces, creemos que hay un remanente por gracia, por la misericordia de Dios, y que el perdón de Cristo, el perdón en Cristo, sigue vigente para ellos y para todos, sin excepción de personas. También consideramos que es peligroso ponernos a defender a ese Estado, porque es aprobar sus obras. Porque Dios, si nosotros conocemos un poquito a Dios en su palabra, Dios no aprueba las obras del Estado de Israel y mucho menos aprueba lo que está haciendo Estados Unidos apoyando, están bombardeando, están matando gente y los cristianos ahí tontamente están orando oraciones que Dios no está escuchando.
porque no van conforme a su voluntad. Entonces pueden declarar, pueden decretar, pueden hacer todo lo que quieran, pero ese no es el pueblo de Dios. ¿Y por qué también es peligroso? Porque cuando la gente está diciendo, es el pueblo de Dios y está viendo hoy cómo está actuando, la gente dice, ¿ese es el pueblo de Dios? O sea, Dios está de acuerdo. Y la gente por lo que dice, yo no quiero ese Dios. ¿Y quién querría ese Dios? ¿Quién querría un Dios que avala la maldad, avala el pecado? No, nuestro Dios no es ese. Nuestro Dios es santo, justo, misericordioso. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Efectivamente sí. Por esa causa blasfeman muchos en nombre de Cristo. Entonces, conclusión, en Cristo se cumplen todas las promesas y las profecías. Todo está cumplido y todo está en Él. Él ha redimido a un solo pueblo con su sangre, que es la iglesia compuesta por judíos y por gentiles, que es también el Israel espiritual. Y que Dios no ha desechado por completo a los judíos. Si se vuelven a Él, encontrarán gracia y salvación en Cristo, y si no, juicio y condenación. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque de ella podemos aprender tu verdad. Señor, tú afirma tu palabra y estas cosas en nosotros, que podamos entenderlas con claridad, no por la que yo las enseñe o porque otra persona enseñe lo contrario, sino porque veamos nosotros en tu palabra qué es lo que tú nos enseñas y cuál es tu verdad, Señor. Padre, personalmente yo no puedo creer que tú avales las cosas que ese pueblo está haciendo, porque tú eres santo. Y yo sé que tú has mandado a tu Hijo para redimir a tu pueblo, y todo pueblo bajo el cielo que confiesa tu nombre, ese es tu pueblo. Ese es el que, por el que tú respondes, es el que tú has adoptado a tu familia. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu pueblo por tu gracia y por tu amor, no por obras, no por etnias, porque ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos somos uno en Cristo. Gracias, Señor, por esa hermosa y maravillosa verdad. Señor, ayúdanos a compartir tu verdad con humildad y con amor, no señalando, no juzgando. Pero que nosotros seamos más celosos de tu nombre y no del nombre de un pueblo, Señor. Que podamos defender tu verdad y tu evangelio y tu gloria y no a pueblos impíos, Señor. Guárdanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.